Otro día más en París, otro día más en la vida nómada. El día de hoy, como dice el título de este video, voy a mostrar algunas de las cafeterías más parisinas de París. Voy a mostrar en general el panorama del café en París, porque algunos de estos lugares son muy hermosos y tradicionales, pero otros tienen café de especialidad y algunas de las mejores tazas de café que he probado aquí en París. Así que no se diga más, vamos a recorrer la cultura del café en París. Comencemos con uno de los lugares más tradicionales y un poco turísticos de París. La verdad es que además de eso es caro, pero este es uno de los cafés más famosos, Le Deux Magots. Es donde los filósofos y escritores franceses supuestamente venían a escribir y a pensar y a reflexionar, y entonces es un lugar muy icónico. La verdad es que es el que menos me ha impresionado de todos los cafés a los que he visitado hasta ahora, y es el más turístico. Hasta tienen merch, productos que puedes comprar, entonces eso no me encanta porque lo hace demasiado turístico y artificial. Y ahora es el turno de uno de mis lugares favoritos en todo París, la Caféothèque Parisienne, y tengo mucho que hablar de este lugar tan increíble. Este es uno de mis lugares favoritos en París, la Caféothèque Parisienne. Es el primer lugar en París que descubrí para tomar café de especialidad hace algunos años, y es un buen momento para explicar cómo se toma café en París y cuáles son las distintas bebidas, nombres en francés y qué estás tomando realmente. Yo pedí un allongé, que es un espresso con un poco de agua. Allongé significa alargado, es decir que tiene solo un poco de agua para alargar un poco el café, pero sigue siendo básicamente un espresso con un poco de agua. Esta es la manera en la que los parisinos toman café negro. También existe el café de filtro, que es un poco más común en cafeterías de especialidad como esta, pero digamos que en lugares normales que no son de especialidad es más común tomar espresso, tomar un allongé, que es este, o tomar un noisette, que es un sinónimo de cortado, un espresso con un poco de leche, y básicamente los franceses toman el café así. Estoy impactado con cuántas zonas tan hermosas e increíbles hay en París. Esta zona es la zona de el Opéra Garnier y del Olympia, que es una sala de conciertos en donde estuve a punto de ver a mi músico francés favorito, pero no había boletos, Flavien Berger. Y este yo creo que es el café más impresionante de esta lista. 4 pisos de puro diseño increíble y muchísimo estilo. Tiene casi 150 años y es del estilo Art Nouveau. Voy a ver si puedo pasar a los 4 pisos. No sé qué tan exclusivo sea. A veces cuando vas solo a ciertos lugares te ponen en el peor lugar, así que, o te ponen en la barra. Entonces voy a ver si pueden darme una mesa. Quiero realmente tener la experiencia más parisina de mi vida en este café. Estoy listo, vamos. C'est mal, ça me rappelle mes vacances. Voilà, vraiment j'étais là quoi. Ouais, le fourriment, ouais, là il se visage. Ah là il se visage très fortement. Y como lo predije, me tocó en la terraza con el calentador, calefactor, porque ya hace muchísimo frío y apenas es 1 de noviembre. Así el pésimo clima de París.
Moi, c'est surtout les réseaux sociaux. Non, je n'ai pas parlé. Après, il m'a envoyé un message sur La verdad es que lo que más me gusta de los cafés parisinos es Le mec, il me change. el bocadillo que viene, bocadillo dulce que viene acompañando el café, porque el café de los cafés tradicionales es muy malo, la verdad, muy malo. Ouais, dans ce Si no es una cafetería de especialidad, probablemente no vas a ver bien, es la verdad. A veces la tradición conlleva que las cosas ya no se mejoren, siempre sean iguales y no sepan tan bien, la verdad. Hablando del café al menos, los cafés tradicionales normalmente no tienen buen café, es un hecho. Por eso es que son tan importantes las cafeterías de especialidad, y pagar 6 euros por un mal café. Entonces recomiendo que mejor tomen vino o cerveza en este tipo de lugares y en las cafeterías de especialidad. Ahí sí vale la pena pagar 6 euros por un increíble café. Wow, mejor café de filtro que he tenido en París probablemente hasta ahora. Básicamente lo mejor del café de especialidad es el café de filtro. En inglés se le llama drip coffee, brewed coffee, filter coffee, y es básicamente extracción a través de un filtrado. El café que compras para tu cafetera de casa o de trabajo normalmente es café muy mal tostado y de muy mala calidad o de calidad media. Este café tiene los mejores estándares de cultivo, de producción, de tostado y de todo, y es por eso que estoy tomando la mejor taza de café filtrado que he tenido en meses. Y para pagar 3 euros por algo así, la verdad es que es excelente. Este lugar sí es un lugar de café de especialidad. Simplemente al probar esa taza ya lo sé y es increíble. Normalmente el café de especialidad va acompañado de buen diseño, de buenas propuestas de diseño de interior. Y totalmente se puede, la verdad es que estoy fascinado porque estoy en una casita de vidrio con espejos en el techo, ¿me explicas? Y en verdad este café es impresionantemente delicioso. Estoy sorprendido porque no todas las capitales del mundo tienen tan buen café. Solo algunas ciudades como Berlín o como Budapest me han impresionado de que a cada lugar al que voy el café es impresionante. Ahora en París estoy también descubriendo varias cafeterías de especialidad que son realmente buenísimas y que me hacen sentir cómodo al estar sentado aquí, que incluso puedo usar mi laptop, lo cual no es normal aquí en París porque son muy gruñones los parisinos y nada les parece. Lo único que no me gusta de París es que justamente los cafés tradicionales tienen muy mal café, muy mal café, y es lo más normal. Lo más normal es sentarte en un café tradicional parisino, como ya vimos. Pero el café es malo y yo no puedo tomar café, o sea,
Tengo que buscar lugares como este y no hay en cada esquina como en otras ciudades, como en Ciudad de México o como en Montreal o como en Sydney o como en Berlín, que literalmente hay 25 cafeterías de especialidad esparcidas por toda la ciudad y 25 es bastante. Así que disfruto muchísimo estos lugares, especialmente si cierran tarde, cierran a las 6:30, lo cual es ganancia porque en ciudades como Berlín o Sydney las cafeterías de especialidad cierran a las 4 y a mí me encanta pasar todo mi maldito día en cafeterías de especialidad. Así que, wow, me voy a pedir otro already. Salud. Me recuerda a la Perlita en Seattle. Digo, mi pasión por el café de especialidad hace que les recomiendo las mejores cafeterías de especialidad del mundo, y si quieren obtener los mapas de cada ciudad con mi selección de cafés de especialidad en Berlín, en Sydney, en Montreal, en Ciudad de México, en Praga, en todos los lugares a los que he ido, entonces conviértete en miembro de Juan Coronado en Patreon para apoyar la realización de estos videos y obtener mucho contenido extra como la ubicación de estos lugares en Google Maps. En mi Patreon, aquí aparecerá en pantalla. Continuamos. Pero a pesar de que no es un café tradicional, realmente mantiene el diseño y la estructura de los cafés parisinos tradicionales, con los ventanales, con las típicas mesas redondas, pero dándole un twist moderno, que es lo que más me fascina del café de especialidad, que modernizan las cosas para bien, modernizan y mejoran las cosas del café tradicional, y eso es lo que a mí siempre me gusta de la innovación. A veces la tradición se queda muy en el pasado y muy anticuada y muy en la zona de confort, y lugares como este siempre están empujando a hacer nuevas cosas diferentes, pero siempre con la intención de mejorar. Ahora continuemos a una de mis áreas favoritas de todo París, el Canal Saint-Martin. Es un lugar muy local donde se siente una vibra muy cool, muchos chavitos cool. Y este café que está atrás de mí, La Fontaine de Belleville, se supone que es popular entre locales y es muy bueno. Supuestamente es muy tradicional, pero tiene toques de diseño entre lo vintage y lo moderno. Pedí un café crème. Según yo, el café crème es simplemente un espresso con la crema que se forma naturalmente del café, o simplemente con un poco de espuma encima. Pero esto parece un poco un café olé o un latte o un cappuccino, que es básicamente lo mismo. Entonces estoy un poco confundido. Lo que sí puedo ver es que solo tiene muy poca leche y mucha espuma. Quería pedir algo diferente para ver cómo estaba hecho, y en efecto no me esperaba que el café crème fuera como un cappuccino, pero está bien. Ya fue mucho café por hoy. Ahora estoy en Starbucks y dirás, ¿Starbucks? Este Starbucks es probablemente el Starbucks más glamuroso y más fancy del mundo. Probablemente un empate con la Roastery de Seattle, Washington. Es una sorpresa porque es una Starbucks común y corriente, así que es una manera inesperada de terminar este tour por los cafés más parisinos de París.
por cierto es el Starbucks que más tarde cierra de todo París, por si quieres una noche intensa de tecleo. Qué mejor que en este palacio. Increíble. Ahora te invito a que veas otro de mis travel vlogs dando clic al thumbnail que se encuentra en esta parte de la pantalla, y también te invito a que te conviertas en miembro de mi canal para que seas parte de la comunidad de Juan Coronado y obtengas contenido extra como recomendaciones personales hechas por mí para que puedas ser un mejor viajero y puedas tener más éxito viajando con poco presupuesto, yendo a cafeterías increíbles, siendo minimalista o cualquiera de las cosas de las que constantemente hablo en mi canal. Ve al link que se encuentra en la descripción de este video, patreon.com/Juan Coronado, y gracias, nos vemos hasta la próxima.